Y bueno, comenzamos. Para empezar, hay que discutir si la convocatoria que ha dado hace unos instantes el director técnico de la selección mexicana, Javier El Vasco Aguirre, ha sido la convocatoria ideal, la más sensata, o si ha sido una convocatoria polémica, si no fue la adecuada. Todo eso es lo que veremos a continuación. Y bueno, me gustaría saludar a la gente que mira esto. Como dije, aquí tengo la convocatoria, los anoté en la poderosa, no enfoca. Ahorita vamos a hacer que enfoque poquito, ahí está. Anoté los jugadores que ha dado a conocer el técnico de la selección, que son los que estarán acudiendo a la justa mundialista. Los vamos a repasar uno por uno y veremos, o al menos desde mi perspectiva, desde mi opinión, si esta convocatoria ha sido la ideal o si por el contrario ha sido una lista fallida. Bueno, comenzamos. Para empezar, por los porteros, los elegidos por el Vasco fueron Raúl El Tala Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo. Bueno, para empezar de los porteros, creo que aquí no hay más, todos sabemos o todos debemos estar de acuerdo que Tala es un portero que lo ha venido haciendo bien en la selección últimamente, que ha retomado un poco su nivel con Chivas. Aún así considero que fue la mejor versión, perdón, la del Tala de cuando el año antepasado, pues más que nada cuando empezaba a dar sus primeros partidos, tanto con Chivas como incluso en sus primeros llamados en selección. Me parece que ese fue el mejor nivel que se le ha visto a Tala hasta día de hoy, pero me parece que lo que llevamos de este 2026 ya ha venido un poco a la alza, ha venido retomando un poco ese nivel que le habíamos conocido, ¿no? Y bueno, entonces no hay nada más que discutir ahí. Todos concordamos o debemos de concordar que su lugar ha sido justo, merecido. Ya veremos si es el titular o no. Debería de, porque de los tres porteros que van es el que en mejor nivel se ha visto. Hablando de Guillermo Ochoa, ¿qué les puedo decir de Guillermo Ochoa? El portero que ha rendido en cada uno de los mundiales a los que ha jugado. Ah, con este van a ser su sexto mundial al que acude. Hay que recordar que Guillermo Ochoa ha acudido a los mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y este como locales coanfitriones junto con Canadá y Estados Unidos. Este es su sexta copa a la que acudiría, pero hay que decir que sería la cuarta que juega, si es que juega. Y tomando un poco de los diálogos que dije, de lo que argumenté, mejor dicho, en lo anterior que fue de Tala, pues ahí está más que claro, Guillermo Ochoa no tendría por qué jugar, la verdad. El factor edad ya pesa, las últimas veces que Guillermo Ochoa ha estado convocado en selección es un portero que ha cometido errores. Es un portero que no ha mostrado la misma confianza, la misma seguridad que en años anteriores. La verdad, para mí, más allá de que Tala sea de Chivas y Ochoa sea canterano americanista, eso no tiene nada que ver con la opinión que tengo, con lo que yo puedo analizar de cada uno de ellos. La verdad es que no. Es solo lo que yo considero, pues, que es. Y Memo Ochoa
para mí nunca fue un portero espectacular. Sí tuvo sus buenos momentos, sobre todo en mundiales, que sí le tocó jugar, y él empezó a jugar desde su tercer mundial, desde Brasil. Entonces, cabe aclarar que a Memo Ochoa lo llevan más que nada para homenajearlo. Esa es la verdad, para que cumpla su capricho de jugar su sexto mundial. Y hay rumores que indican que al menos en la inauguración sí lo estaríamos viendo de titular. Hay algunos otros rumores que indican que incluso sería Memo Ochoa el arquero titular durante la participación de México en la justa mundialista. Y también pues hay rumores que indican que no, que el Tala es el que jugará todos los partidos de México y pues insisto, eso es lo que sería lo ideal. Ahora, hablando del tercer portero, Carlos Acevedo, es un portero que si somos honestos, o al menos este sí ya sería un poco más subjetivo, inició bien, y con inició bien hablo de hace algunos años, en Qatar él tuvo que haber ido como segundo o ya por lo menos de tercer arquero, e incluso por momentos hasta parecía que él tenía condiciones para ser el titular. El técnico de ese entonces, Tata Martino, decidió ni siquiera incluirlo en la lista final, no acudió al mundial. Y a este mundial, pues ya ha venido de unas cuantas temporadas que se le ha visto que ha ido bajando el nivel. Sí que es verdad que de la temporada pasada a esta, me parece, ha venido teniendo más atajadas, ha evitado goleadas del Santos, que en general ha sido el Santos el que ha estado mal, y eso hace que todos se vean mal, incluyendo a Acevedo. También es cierto que él ha evitado que el Santos caiga goleado jornada con jornada, pero no debería de ir a Acevedo. Si me lo preguntan, para mí ese lugar tenía que haber sido del portero Carlos Moreno, un portero que lo ha venido haciendo muy bien en las últimas temporadas, y que para mí mis porteros deberían de haber sido Tala, Malagón y el portero Carlos Moreno, o bien el portero del Athletic de Bilbao, Alex Padilla. No más que recordemos que Malagón tuvo una lesión que me parece que su lesión fue en un partido que tuvo con el América en Conca Champions, y esa lesión lo margina. No me acuerdo si fue en Conca Champions o si fue en partido de jornada de Liga MX, la verdad. No, no recuerdo en estos momentos, pero Malagón se lesiona y con esto se pierde la justa. Entonces, a falta de Malagón, para mí debería de ser entonces Carlos Moreno el que debería de ir, y en una de esas hasta yo quitaba a Acevedo para poner a Alex Padilla. Pero bueno, esos son mis porteros. Ya ustedes me dirán los suyos, me dirán qué tan de acuerdo o qué tan en desacuerdo están conmigo, ¿va? Continuamos, hay que tratar de acelerar esto para no alargar mucho este video. Vamos con los defensas, que son Israel Reyes, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez y Mateo Chávez. Bueno, ¿qué podemos decir de los defensas? Israel Reyes, el defensa central y a la vez lateral del América, ha sido un jugador que ha tenido cierta regularidad, lo ha venido haciendo bien. Me parece que es justa su convocatoria. No tengo mucho más para agregar ahí, solo que me parece, perdón, que es un jugador que incluso en partidos de selección lo he visto que ha cumplido. Entonces ya veremos cómo lo usa el Vasco, si lo usa de central, si lo usa de lateral.
lo más probable es que lo va a usar de lateral, porque si nos ponemos a analizar, estoy viendo que aquí son 6 defensas solamente los que lleva, de los cuales 3 son laterales nominales, como lo son Jorge Sánchez por derecha, Jesús Gallardo por izquierda, y igual que Mateo Chávez por izquierda. No, no hay un lateral derecho nominal más allá de Jorge Sánchez. Que hablando de él, para mí Jorge Sánchez es uno de los que no debería de estar incluido en esta lista. Y considero que muchos van a estar de acuerdo conmigo en esta. Me la van a dar por buena. Jorge Sánchez es un jugador que no tiene nada que hacer en selección. Nunca ha rendido. Esa es la verdad. Es un jugador, se supone que inició siendo rápido, ágil, tenía, tenía una buena velocidad. Todo eso me parece que antes de que culminara sus últimos partidos con el América, antes de partir a Europa, desapareció. Me parece que Jorge Sánchez es un jugador lento, torpe con el balón, pues no se malentienda, es un jugador que se le ve como que no sabe qué hacer con el balón, es un jugador que no tiene buena marcación, hacia el contrario, se le van las marcas, si le ganas, que es lo más probable en un uno versus uno, Jorge Sánchez termina tirado, termina viéndole el dorsal al jugador contrario. Entonces, Jorge Sánchez es un jugador que no sé si se lo están imponiendo al Vasco o si es un jugador que solo lo convoca el Vasco por el simple hecho de estar en Europa. Pero no, no debería de estar. En su lugar debería de estar Ledesma de Chivas. Y hasta me parece que a falta de Huescas, el del Copenhague, el otro que debería de estar es Julián Araujo. Con Ledesma y con Araujo, con esos dos laterales derechos, aunque el caso de Ledesma es más un carrilero que un lateral, pero con ellos dos estaría mejor esta convocatoria. Pero bueno, hasta ahí es donde vamos, de que en defensas para mí sobra sin duda Jorge Sánchez y faltarían Ledesma y si me apuran hasta Julián Araujo, y ya veremos quiénes salen a continuación. En los mediocampistas. Olvidé decir antes de pasar a los mediocampistas. También en esta nómina quedarían, pues de los 6 defensas, ya nombramos 3, los que serían 2 laterales por izquierda, un lateral por derecha. Los otros 3 son centrales. Son Israel Reyes, Montes, Vázquez, de los cuales ya dijimos que Reyes es un polivalente, que el Vasco lo puede usar como central o como lateral y que por lo que vemos parece que va de lateral. Y entonces lo que llama la atención es que en defensas solo está llevando a dos defensas centrales, y de los cuales solo uno es un central zurdo, que es Johan Vázquez. ¿Qué va a pasar si se lesiona Johan Vázquez? Bueno, he ahí el problema. Porque todavía con el central por derecha, si no está Montes, puede habilitar a Israel Reyes. Y si no es Reyes, es Edson Álvarez. Y si no es Edson Álvarez, hasta el mismo Luis Romo pudiera ser central. Pero bueno, ya ahora sí, ustedes me dirán, ya para mí en defensa está muy mal armado el Vasco, tanto por lo de Jorge Sánchez que no debería de estar, como de que está llevando muy pocos centrales nominales. Y bueno, ahora sí, sin más, continuamos con la media cancha, que son Eric Lira,
Luis Romo, el que acabamos de mencionar, Obed Vargas, Brian Gutiérrez, el de Chivas, Orbelín, Pineda, Edson Álvarez, Gilberto Mora, César Huerta, Álvaro Fidalgo y Luis Chávez. Bueno, ¿qué podemos decir de estos? Para ir más rápido, Eric Lira me parece no hay nada que decir. Es un jugador que lo hace muy bien en Liga MX con el Cruz Azul. Y él no nomás con Cruz Azul ha rendido, también con selección. Entonces, Eric Lira de los mejores mediocampistas que tenemos hoy en día, si me apuran hasta de los mejores jugadores que hay, así que más que merecida su convocatoria, sin más, ahí no hay que moverle. Luis Romo, para mí personalmente, yo sí hubiera dejado fuera a Luis Romo. Para que vean, no, no por ser de Chivas quiere decir que solo me voy a cegar y solo voy a beneficiar a los de Chivas. Sí considero que Luis Romo puede ayudar, como dije anteriormente, puede el Vasco usarlo como defensa o como contención, puede ser el líbero como lo ha venido siendo con Chivas, ahí puede tener esa multifunción, si así se le puede decir con Luis Romo. Para mí Romo ha venido levantando su nivel, sí. Si no se hubiera lesionado y si el Mundial fuera hace 2 meses, yo les decía, Romo sin duda tenía que estar sí o sí. Lo que cuenta es el hoy. Y desde que Romo se lesionó a medio torneo más o menos, por ahí así, jugó menos y cuando volvió, si bien no lo hacía mal, la verdad es que ya no se le veía igual. Quizá por temas de falta de volver a agarrar el ritmo, no lo sé, pero a día de hoy yo no hubiera llevado a Romo, esa es la verdad. Yo a Romo quizá era uno de los que sacaba junto con Sánchez para meter a Araujo y a Ledesma. Y no es por nada, pero volviendo un poco a los defensas, también considero que hasta hubiera sido buena idea quitar a Gallardo para meter a Cotorro de Chivas, la verdad. Tanto Ledesma como González considero que fueron unas injusticias. El mismo Vasco los llevó, rindieron con selección, tuvieron un torneazo, fueron de lo mejor. Por los costados, tanto por derecha y por izquierda, creo que no hubo nadie que lo hiciera mejor en la liga que Ledesma y que González. Si no me quieren creer a mí, está bien, no me crean. Vean los números, vean las estadísticas no mienten. Tuvieron mucho ida y vuelta, tuvieron gol, tuvieron asistencia, no, a pesar de jugar abajo, no es como que tuvieran rojas por ser sucios ni nada. Ledesma sí tuvo una roja, pero fue más que nada por acumulación de tarjetas, y ni siquiera es porque le sacaran amarilla por pegar. A Ledesma lo amonestaban por alegar. Entonces, pero bueno, es ahí un poco de lo que yo insisto, yo hubiera sacado a Gallardo para meter a González, a Sánchez para meter a Ledesma, a Luis Romo para meter a Julián Araujo, y yo hubiera puesto, y ojalá haga esto el Vasco, que baje a Edson Álvarez en defensa, que también no estoy tan seguro que Edson Álvarez sea un jugador si debió de haber ido al Mundial o no. Lo mismo, no porque haya salido del América, ya me malentienda, no, no, son cosas que no tienen nada que ver, estamos hablando de selección. A Edson Álvarez más que nada, yo lo tengo dudoso, porque ustedes saben que desde que se fue al Fenerbahce, al fútbol turco, ya no fue lo mismo. Incluso desde que salió del Ajax para ir al West Ham en Inglaterra, ya no fue lo mismo Edson Álvarez. Pero en Turquía bajó todavía más su nivel de juego. Luego vino su lesión, dejó de jugar, dejó de tener minutos, dejó de tener competencia, ya
Es un jugador que llega sin ritmo, está ya recuperado, pero no tiene ritmo. Entonces no sé qué tanto puede afectar ahí. Es más o menos como lo que estoy diciendo con Luis Romo. No es que lo haya hecho mal, es que no sabemos con el ritmo con el que están llegando. Y a diferencia de Luis Romo, por lo menos de él estoy diciendo que estaba bien. Pero Edson es un jugador que en toda la temporada la verdad es que la pasó muy mal. Al grado de que incluso hay rumores de que dicen que volvería a la Liga MX y otras partes dicen que puede volver al Ajax en Holanda. Y bueno, yo, yo no sé si sea lo ideal que Edson vaya. Eso más que nada también me gustaría que ustedes me argumenten si sí les gusta que Edson esté o no y por qué. Me gustaría que me lo dejaran en los comentarios, los leo, ya saben, siempre y cuando comenten con respeto y prosigamos. Obed Vargas me parece el caso contrario a los otros que estoy diciendo que venían sin ritmo. Él parecía que iba a llegar sin ritmo, no lo estaba alineando el Cholo Simeone, no le estaba dando minutos. Y los últimos partidos de la temporada del Atlético, el Cholo Simeone le dio minutos, le empezó a dar más minutos, así que Obed se puede decir lo contrario. Él viene con más ritmo, es un muchacho que lo ha venido haciendo bien, me parece justa su convocatoria. Brian Gutiérrez, el de Chivas, ese me parece que lo ha hecho muy bien tanto en Chivas como en selección y si me apuran creo que hasta lo ha hecho mejor en selección que en Chivas. Es un jugador que al menos yo tengo que hablar por mí. Yo que casi no veo la MLS, yo no lo conocía la verdad. Cuando llegó a Chivas yo no tenía idea de quién era y hasta pensé que era un jugador más del montón, que no iba a ser mucho. Y miren, llegó a Chivas a inicios de este año. Días después México tenía partido amistoso con Panamá y Bolivia, me parece, y ya estaba en esa convocatoria. Ahí lo tienen. Y eso que no es titular precisamente en Chivas. En Chivas los titulares pues son Uso González y Omar Gobea. Sí, suele meterlo Milito en los complementos, lo hace bien, tiene carácter. Me parece justa su convocatoria. Ya veremos cómo lo hace en el Mundial. Orbelín Pineda, este sí es un jugador que la verdad yo lo quiero mucho, le tengo aprecio por lo que hizo en Chivas en su momento. Es un jugador que hasta hace no mucho tiempo a mí me parecía muy bueno. Lo pedía sí o sí para Chivas. Igual si es que llegara ahorita todavía no pienso que sea malo, pero sin desviarme del tema y volviendo a lo que estamos, que es selección, la verdad es que Orbelín Pineda desde hace unos años, pues desde que empezó a ser regular en los llamados con selección más que nada es lo que quise decir. No se le ha visto un Orbelín constante en cuanto a rendimiento futbolístico. Orbelín yo lo veo y digo, ¿qué le pasó a ese Orbelín de Chivas? ¿Qué le pasó a ese Orbelín que vimos en Cruz Azul? Es más, ¿qué le pasó a ese Orbelín que vimos incluso en el Querétaro, en sus inicios? La verdad, nada que ver. Entonces, por eso es que digo, por más que le tengo buenos recuerdos por lo que hizo en Chivas, hay que ser objetivos. Y en selección no lo ha hecho bien Orbelín. Quizá comenzó bien en selección en sus inicios, en sus primeras convocatorias, pero fue todo. Orbelín está desaparecido en cuanto a selección. Es un jugador que yo lo hubiera bajado, la verdad,
para mejor llevar a Marcel Ruiz, el del Toluca. Aún con lo de su lesión y su tratamiento que se estaba haciendo para llegar al Mundial, me parece que estaba rindiendo mejor que Orbelín. Así que yo, la verdad, aquí sí hubiera cambiado a Orbelín por el de Toluca, Marcel Ruiz. Por Edson Álvarez, ya lo dije, aquí aparece como medios. Las fuentes que estoy usando son la convocatoria, la imagen oficial que manda la cuenta oficial de la selección mexicana en Twitter. Y ahí aparece Edson Álvarez como medio. Entonces, yo pienso que si a él lo estás llevando como medio, hasta quizás sí lo sacaría él. O bueno, no. Pensándolo bien, sí considero que Edson Álvarez puede estar bien. Ojalá no le afecte la falta de ritmo y pueda rendir, pues. Pero no. Y luego sigue Gilberto Mora, de él también venía de una lesión apenas hace como un mes, 2 meses, 2 meses, póngale, porque hace un mes fue cuando lo citaron. Más o menos tiene como 2 meses que volvió de la lesión, se pensaba que no iba a ir y bueno, aquí está, me parece que es justo su llamado, me parece que es algo que lo hacen pensando en que se vaya fogueando para la siguiente justa mundialista, tenga, para que tenga ese rodaje internacional, pensando en los siguientes procesos mundialistas, siguientes competencias oficiales. La verdad es que de Gilberto Mora no hay mucho que decir. Esperamos que le vaya bien, igual que a todos, ¿no? Sabemos que hay unos que están de más, que no vienen haciendo bien las cosas y ya se puede decir o intuir lo que pueden hacer. Con Gilberto Mora yo considero que es distinto. Yo sí considero que él es de esos jugadores que le va a ayudar mucho al equipo y que no se vayan a sacar de onda si vemos a Gilberto Mora de titular. Y yo considero que hasta pudiera ser lo justo. Pero bueno. Luego sigue César el Chino Huerta. Es un jugador que también a mi parecer no tiene nada que hacer en selección. Ese, ese sí es para que vean una sorpresa, o al menos para mí. Porque todavía hasta hace unos días se, se decía que César Huerta no le iba a alcanzar. César Huerta es un jugador que no tuvo muchos minutos esta temporada, no tuvo constancia, no tuvo regularidad futbolística. A eso súmenle que antes de su lesión tampoco venía de tener buenos rendimientos con su equipo, el Anderlecht de Bélgica. En Pumas lo hizo bien, en Chivas no supo manejar la presión, no supo rendir, por eso tuvo que salir y se decían buenas cosas de Chino Huerta. Repito, creo que a él la única buena versión que le he visto es la de los Pumas y medianamente las de Mazatlán y Morelia, cuando existía aún antes de convertirse en el Mazatlán, que ahora también ya pa' colmo desaparecieron, ¿no? Cosas de la vida, pero bueno, ya sin desviarnos del tema, César el Chino Huerta es un jugador, también creo que no me dejarán mentir ustedes, ya me dirán en los comentarios si gustan decirme o no, pero para mí César Huerta es un jugador que se le ve muy torpe con el balón. Falta de técnica, aunque muchos me lo quieren vender como muy técnico, gambeteador, encarador y pues si es que lo será, pero en entrenamientos. Lo era en la liga cuando estaba en los Pumas. Pero César Huerta nos ha demostrado que no. Yo no sé si sean los nervios o si sea el sistema táctico en selección, pero no. César Huerta no da. Es un jugador que yo lo hubiera cambiado por el Canelo Angulo de Toluca.
Me parece que Canelo Angulo, no sé si esté vetado o no, pareciera que sí, y tipo caso Alan Mozo, Víctor Pocho Guzmán, más o menos como eso me parece. No más que Alan Mozo se dice fue vetado por sus peleas con Jaime Lozano cuando dirigía la selección olímpica. Y caso del Pocho Guzmán, pues no lo puedo decir aquí, no quisiera decirlo, pero yo pienso que muchos sabemos el por qué. Con ningún caso estoy de acuerdo, yo soy de los que considera tienen nivel futbolístico, llévalos, no, no es como que hagan cosas indebidas, entonces, o si las hicieron en su momento, pero si ya están rindiendo futbolísticamente, si están enfocados en lo que es sus clubes, ¿por qué no llevarlo? ¿Por qué no darles una oportunidad? Y más en tiempos en que esta selección no se puede dar el lujo de dejar jugadores que te pueden aportar algo fuera, porque la verdad es que no hay jugadores distintos, no hay diferentes, no es como en épocas de antaño que te podías dar el lujo de dejar, por ejemplo, Alemania 2006, la Volpe se dio el lujo de dejar fuera a Jaime el Jimmy Lozano, que lo venía haciendo muy bien en esas eliminatorias, lo venía haciendo muy bien en el proceso de la Volpe, y se dio el lujo de dejarlo fuera para llevar a un jovencito que iba a hacer una carrera interesante con el paso de los tiempos, de los años, perdón, hablo de Andrés Guardado. Le salió a la Volpe, pero para que vean más o menos lo que quiero dar a entender. O sea, no estamos en tiempos de que la selección se pueda dar lujos de llevar o no, más bien de no llevar a jugadores que deberían de estar. Me parece Canelo Angulo es un jugador que tranquilamente se pudiera meter a esta lista. No sé por qué no lo llevan, no sé por qué desde hace años, me parece que desde el Tata Martino no es convocado, y aún el Tata Martino, yo me acuerdo que no lo convocaba seguido, nomás lo convocó en sus inicios, por allá de 2019 me parece. Entonces, yo no sé por qué Canelo Angulo no está en esta lista y por qué no lo llevan desde hace años, pero es un jugador que me parece interesante, ha hecho las cosas, hizo las cosas bien en Necaxa, hizo las cosas bien en Chivas, en León medio se desapareció, y desde que está en Toluca me parece que ha hecho todavía mejor las cosas que en los anteriores clubes, así que yo llevaría a Canelo en lugar de César Huerta. Álvaro Fidalgo, otro jugador polémico para mí, no digo que sea malo, la verdad, en América, en América le vimos buen nivel, hizo bien las cosas en el América, eso lo catapultó de vuelta a Europa, ahora con el Betis, donde casi no tuvo minutos, no tiene mucho ritmo, desde hace dos años más o menos ya venían cantándonos, anunciándonos que estaban esperando a que se pudiera naturalizar Fidalgo para llamarlo. Entonces desde ahí ya te daba, ya uno podía intuir que iban a ser de esas imposiciones que íbamos a ver en esta lista. Entonces, igual, no es porque si su pasado americanista o porque si aún estuviera en el América, no. Ustedes vieron, yo acabo de reconocer, Fidalgo es un jugador que sí considero que es bueno, pero para mí yo no lo hubiera llevado por dos motivos. Su falta de ritmo que tiene actualmente, y porque no se olviden que hasta él mismo, cada que le mencionaban el tema selección, él siempre decía que no le interesaba jugar para México. Entonces, que ahora le pudieron dar su naturalización y está incluido en esta lista y está yendo, eso te indica que el jugador le ganó el interés, el jugador no es tonto, y por más que haya dicho que no le interesaba, al jugador sabemos que si tiene la posibilidad de jugar un mundial
y no va a ser con el país que ellos quieren, en este caso él por ser español quisiera estar con España, pero al saber que nunca va a ser convocado con España, y si México le daba la oportunidad de ir a un mundial, él sabía que tenía que aprovecharla. ¿Qué pasó? La aprovechó y ya está. Yo a Fidalgo, sinceramente, lo hubiera sacado y hubiera llevado yo lo que, ay, perdón, lo que les puedo decir yo que hubiera incluido en mi lista, sinceramente, yo sí mejor hubiera preferido a Diego Lainez. Y miren que también Diego Lainez es un jugador que ha tenido sus picos altos, bajos, o sea, es un jugador muy irregular que tiene sus altas, sus bajas, pero es un jugador que por lo menos un poco más se le ha visto en selección, al menos él ya tiene un poco más de estas experiencias. También a falta de jugadores, incluso aquí me gustaría decirles que prefiero que sea Charlie Rodríguez, incluso antes que Lainez. Pero sabemos que lo de Charlie Rodríguez sí es un completo caso digno del estudio. En Cruz Azul es esto. En Cruz Azul descoce la liga, es un jugadorazo. En selección es esto, se achica, se desaparece. No existe Charlie Rodríguez en selección. Me parece que es justo que no vaya. Y yo repito, si Charlie Rodríguez fuera con selección lo que es en Cruz Azul, hasta ni a Lainez lo hubiera mencionado y lo hubiera puesto a él en vez de Fidalgo. Pero bueno, esa es mi opinión. Ya ustedes me dirán la suya y finalizamos los medios con Luis Chávez. Bueno, ¿qué se puede decir de Luis Chávez? Luis Chávez es otro jugador que a mi parecer es bueno, sí. No quiero sonar de que solo vive del gol que le hizo Arabia en Qatar 2022, pero también seamos honestos. Después de ese gol, ¿qué ha hecho Luis Chávez? Y aún así me parece que en los partidos posteriores a ese mundial, de los pocos rescatables de esta selección, de los pocos jugadores que se les veía un nivel interesante, era Luis Chávez precisamente. Pero Luis Chávez tuvo una lesión allá en, en el Dinamo de Moscú, me parece que es donde juega en la liga rusa. Se lesionó, duró me parece que 10 meses lesionado, 10 meses fuera. Apenas hace como un mes volvió. Y eso uno de los jugadores que también se decía no le va a alcanzar. Se decía lo mismo de él y de Huerta. Entonces, para mí, Huerta y Luis Chávez, entendiendo ese contexto, son sorpresas. Y la verdad, hasta yo considero que tampoco hubiera llevado a Luis Chávez, entendiendo ese contexto, claro. Partiendo de ese contexto, quizá yo hubiera mejor llevado a jugadores como Kevin Castañeda, no me acuerdo. Kevin Castañeda me parece que es. Yo hubiera llevado a jugadores como él, o de verdad se los digo. Yo no sé por qué ya no se le dio continuidad a Marcelo Flores. A él de haberle dado más continuidad, ahorita que ha venido teniendo un nivel interesante con su equipo, tal vez si lo hubieran llamado o convocado más veces, ahorita no estuviera convocado a la selección canadiense y todavía sería elegible para México. Ya vimos que ayer en la final de la CONCACAF ante Toluca tuvo una lesión lamentable, lesión de ligamentos cruzados, me parece que fue su lesión, y va a ser un jugador que va a estar fuera mucho, pero mucho tiempo. Y justo cuando 2 días antes Canadá había anunciado su convocatoria y estaba incluido Marcelo Flores. Las vueltas que da el fútbol.
Pero bueno, si no era a estos dos que mencioné, también pudieron haber sido la verdad, o Álvarez de Chivas, o bien, si quieres hasta un defensa más, hasta yo hubiera llevado al Stitch Angulo. Y ahí ya tenías a dos centrales zurdos. Tenías a Johan Vázquez y al Stitch Angulo. Por si se te lesionaba Vázquez, tienes Angulo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y por último, vamos a finalizar con los delanteros, que son Piojo Alvarado, Alexis Vega, Julián Quiñones, Santiago Jiménez, Guillermo Martínez, Armando González y Raúl Jiménez. ¿Cómo está la situación aquí en los delanteros? Trataremos de ir, ya dije que hemos tratado de ir más rápido, pero creo que tan polémico ha sido esta convocatoria que ha habido mucho que desglosar y miren todo lo que ya nos hemos extendido. Pero bueno, intentaremos ir más rápido y a ver qué sale de aquí. De los delanteros, Piojo Alvarado, lo mismo, no porque sea Chivas, quiere decir que voy a solapar todo lo de Chivas. No por eso quiere decir que voy a estar de acuerdo con que todo lo bueno es de Chivas. Si a esas vamos, mejor lleven a todo el equipo de Chivas. Y no. Alvarado es un jugador que en Chivas hace bien las cosas y aún así también ya tiene unos cuantos torneos que ha venido a la baja, que su rendimiento ha ido a menos. Y este torneo que acaba de concluir, al menos estadísticamente hablando, fue donde menos hizo Piojo Alvarado, fue donde ha tenido números más bajos. No por eso quiere decir que lo haya hecho mal en la temporada, pero no ha sido lo mismo que venía siendo. Y en selección, ahí sí es diferente la cosa. Ahí me parece que el Piojo es un caso tipo Charlie Rodríguez en Cruz Azul. En equipo aquí, en selección, desaparecidos. Entonces, a Piojo, si somos honestos, yo no lo hubiera llevado. Cada que juegue en selección no lo veo, no existe. Yo a Piojo sí lo reemplazaría por el mismo Álvarez de Chivas, que los pocos partidos que ha tenido en selección me parece que se le han visto cosas más interesantes a él que a Piojo, o bien insisto, hasta volvería a lo del tema del defensa central y hasta pudiera ser el mismo Angulo. Todo depende de qué cambios hubiera hecho, como con lo de Luis Chávez y Fidalgo, son a los que yo estuviera teniendo. Pero dado el contexto, yo hubiera llevado mejor, la verdad, a Álvarez. O hasta Lainez. Pero de Álvarez y Lainez estaba para mí antes que Piojo. Seguimos, Alexis Vega, igual, jugador que viene de lesión, que en Toluca lo ha hecho muy bien, ha tenido los rendimientos que no tuvo en Chivas. Bueno, sí hubo temporadas en los que era Vega y 10 más, y en Toluca lo ha hecho, pero desde el momento en que llegó, hace más de 2 años. Entonces Vega me parece que es justa su convocatoria, si tomamos en cuenta lo que ha hecho en Toluca, pero también hay que tener en cuenta que no hace mucho volvió de su lesión, que sí o al menos yo en estos partidos con selección, sí le he notado la falta de ritmo, y eso súmenle que también Vega me parece que es otro de esos jugadores que una cosa es en sus clubes y es otra cosa en selección. A Vega yo no lo he visto bien en selección, no sé qué pase, si es cuestión del sistema táctico, si es que no hace caso a las indicaciones de los técnicos, o sinceramente no sé a qué se deba. Pero también a falta de buenos jugadores, yo pienso
que a Vega con todo y todo lo dejaba. Julián Quiñones, jugadorazo. Metió me parece que 31 goles en 33 partidos en la liga de Arabia Saudita. En una liga que muchos, incluyéndome, consideramos que es liga de retiro, o sea, para jugadores que están en el ocaso final de sus carreras, que ya están de salida y todo. Me parece que es una liga de eso, pero hay que aceptar que ahorita tiene planteles muy interesantes con jugadores muy interesantes y nada más no olvidemos que a sus más de 40 años todavía sigue Cristiano Ronaldo ahí y sigue haciendo goles, sigue marcando la diferencia entre otras figuras que incluso ya desde tempranas edades deciden irse al fútbol árabe, como Coman, el francés, Joe Félix, el portugués, etcétera. Entonces, no hay que quitarle mérito a eso de Quiñones. Fue el goleador de esa liga. No hay nada que decir. Quiñones es justa su convocatoria. Santiago Jiménez, el Chaquito, jugador que viene sin ritmo. Varios jugadores ya notaron este patrón. Vienen sin ritmo. Se lesionó. Volvió hace como un mes. Solo ha tenido minutos estos últimos partidos. La temporada la acabó sin goles en la Serie A. Me parece que solo anotó uno en Copa y dio no sé si una o dos asistencias. Y fue antes de que se lesionara. Entonces, si me lo preguntan, para mí, Santiago Jiménez no tendría por qué haber estado en esta lista. Pero la cuestión aquí es, ¿a quién llevas? Exactamente, causa de que no hay mucho de dónde escoger, tampoco te puedes poner en el plan, no te puedes dar el lujo de también dejar fuera a jugadores como estos, que a fin y al cabo, a pesar de que no hayan marcado muchos goles, a pesar de que venga de una lesión larga, no cambia de que juega en el Milan. Entonces cierto fogueo tiene. Esperemos en el Mundial haga goles, lo haga bien y que justifique su convocatoria. Nomás por esa cuestión, yo lo dejaba. Pero si somos justos, no tendría que hacer nada aquí. Guillermo el Memote Martínez. Otro jugador que para mí no tiene nada que hacer. El de los Pumas. No me parece un jugador malo, pero tampoco es que sea muy goleador. Me parece que ya es veterano y que su mejor momento ya pasó. Dicen que ese puesto estaba de entre Berterame y Memote. Para mí Berterame tampoco es como que lo hubiera llevado, pero si me están diciendo que el puesto se lo jugaban entre esos dos, yo hasta hubiera preferido a Berterame. Ahora, les voy a tirar otra. Va a sonar un poco medio sacado de onda. Si Milito le hubiera dado más minutos a jugadores como Camberos o Yael Padilla, yo hubiera llevado a cualquiera de esos dos. Es más, le suelto una bombita. Hay otro que también es de Chivas y que considero que hasta es mejor que esos dos. Pero también entiendo que la falta de minutos y que el Vasco necesitaba ver jugadores que tuvieran minutos, sí puedo entender esa parte y más que este jugador también es novato. Pero tomando en cuenta que llevó a muchos con falta de minutos, yo mejor de Memote a Santiago Sandoval, yo hasta hubiera llevado a Santiago Sandoval. Así. A cualquiera, Berterame, Camberos, Padilla o Sandoval, a cualquiera de esos hubiera llevado antes que Memote. Ya veremos qué tal lo hace en el Mundial.
Viene de hacerle un gol en Puebla a Ghana hace una semana. Veremos qué tantos minutos tiene y qué puede hacer. Vemos a Armando La Hormiga González, goleador mexicano de la liga en los dos últimos torneos. Ningún mexicano metió más goles que La Hormiga González en el último año. Campeón de goleo y estuvo cerca de ser bicampeón de goleo. Entonces fue el único mexicano que en verdad estaba haciendo goles. Incluso si contamos los mexicanos en Europa, como ya lo vimos, Jiménez sin gol y el otro Jiménez, que es el último con el que finalizamos, tuvo muy pocos goles. Sí, fueron en la liga inglesa, en la liga más difícil del mundo, pero muy pocos goles a fin de cuentas. ¿Cuántos partidos jugados, cuántos minutos para tan pocos goles? Entonces, con La Hormiga González, nada que discutir, merecida su convocatoria Raúl Jiménez, por el argumento de que tampoco es que hay mejor de dónde escoger, me parece que está bien. Pero si hubiera algo mejor, yo no llevaba a Jiménez. Argumentos. No tiene gol en mundial, siendo 9. Tuvo el mundial Brasil, Rusia y Qatar, 3 mundiales, 0 goles para un 9, eso es inaceptable. Y tuvo minutos, no es como que haya sido suplente. Entraba de cambio o era titular, pero tenía minutos en todos y cada uno de los mundiales que jugó. Este sería su cuarto mundial y si no nota gol siendo delantero, es para de entonces decir, ven, tanto gol, puede ser el máximo goleador de selección mexicana y nunca meter gol en un mundial, habiendo jugado 4 mundiales, de los cuales uno fue en tu casa y siendo 9. Pero bueno, como dije, tampoco es que haya mucho de dónde escoger. Entonces, quiero concluir esto diciendo, ¿fue justa la convocatoria? La verdad es que no. De aquí están de más varios jugadores que ya vieron ustedes cuáles, y hacen falta jugadores que lo hicieron bien y no están. Bueno, eso es lo que quiero decirles. A mí sí me ha parecido que esta fue quizás la peor convocatoria que ha existido en la historia de lo que lleva México asistiendo a los mundiales. No me parece que haya habido alguna convocatoria más mala y polémica que esta. Pero bueno, quiero saber la opinión de ustedes. Espero les guste este video. Me esforcé en hablar. Les recuerdo, yo no tengo guiones. Yo lo hago desde lo que yo pienso, desde mi análisis, desde mi razonamiento. Yo quiero hablar desde la voz de un aficionado y no de alguien que se vende y da una opinión que no piensa con tal de que le den cosas o así. Entonces, espero les guste, valoren lo que haga. Si les pareció muy largo, también espero me disculpen, me extendí de más. Supongo que esas son las consecuencias de no tener guión y hablar desde la voz del aficionado. De hablar de alguien que quiere que las cosas se hagan bien y no se hacen. De la voz de alguien que quiere cambios para bien y seguimos ya ni siquiera igual. Peor cada ciclo mundialista. Cada ciclo que pasa, estamos todavía peor que el anterior. Entonces me gustaría saber sus opiniones, sus comentarios, en lo que están de acuerdo conmigo, en lo que están en desacuerdo conmigo. Los invito a que comenten respetuosamente, claro. Y nada, si les gustó esto, no se olviden de dejarme su suscripción, que me ayudarían muchísimo. Ya casi somos 50 suscriptores. No se olviden de dejarme sus comentarios, de compartir y de dejarme sus me gusta, sus likes, para que me ayuden a crecer. Eso ha sido todo de mi parte.
nos vemos en la siguiente, que va a haber más videos y espero mejorar con el paso del tiempo y traerles contenido cada vez mejor. Cualquier sugerencia que tengan también bienvenida sea. Así que yo ya no tengo nada más para decir que eso. Nos vemos.